¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio, quién escribió la Biblia? O sea, ¿fue un dictado directo del cielo, palabra por palabra? ¿O es más bien el resultado de experiencias humanas, de voces que resonaron durante siglos? Es una pregunta fundamental, ¿eh? ¿Si nació de golpe o se fue armando poco a poco? Hoy vamos a meternos en los orígenes de esta colección de textos, que es, bueno, súper leída, interpretada y, claro, también cuestionada. Así es, Esto es, más allá del libro. y para empezar, creo que es clave entender eso que dijiste, colección. No es un solo libro, es Es más como una biblioteca. una biblioteca. Me gusta esa imagen. Sí, porque según la tradición que sigas, puede tener 66 libros, 73, incluso hasta 81. Es una diversidad enorme desde el principio. Vaya. Y una biblioteca que además cubre ¿cuánto? Más de 1000 años. Más de 1000 años, sí, y con más de 40 autores conocidos o atribuidos, digamos. Y en 3 idiomas originales distintos, hebreo, arameo, griego. ¡Qué complejidad! Exacto. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? La parte más antigua, el Antiguo Testamento, o el Tanaj para la tradición judía. ¿Cómo arrancó eso? Pues sus raíces son viejísimas, ¿eh? Nos vamos hasta entre los siglos X y V antes de Cristo, más o menos. Muchísimo tiempo. Sí, pero lo curioso es que no empezó como escritura, tal cual. Mucho de lo que hoy leemos, como, no sé, cánticos antiguos, las historias de los jueces, salmos, primero existió como tradición oral. O sea, se contaba, se cantaba. Se contaba, se cantaba, pasaba de generación en generación. Eran historias vivas que respiraban, digamos. Antes de quedar fijas en papiro o pergamino. Justo. Luego, claro, los escribas hebreos empezaron a registrar todo eso. Y hubo un momento súper importante, el exilio en Babilonia. Allá por el siglo VI antes de Cristo, ¿verdad? Sí, entre el 587 y el 538, más o menos. Esa crisis tan fuerte, estar lejos de casa, impulsó muchísimo la compilación, la edición de textos. Como para no perder la memoria. Exacto. Y no solo para preservar, sino para reinterpretar, para fortalecer la identidad como pueblo. De hecho, se piensa que los primeros 5 libros, el Pentateuco, tomaron gran parte de su forma actual en ese periodo. Qué interesante. Y hablando de quiénes escribían, mencionaste escribas, pero ¿qué más sabemos? ¿Era gente parecida? Para nada. Y eso es fascinante. No había un comité central ni nada parecido. Imagínate, tenemos desde campesinos hasta reyes como David o Salomón a quienes se les asocian salmos y proverbios. Claro. Como Isaías, Jeremías, denunciando injusticias, sacerdotes detallando rituales, poetas, y en el Nuevo Testamento hasta pescadores y un médico. Una mezcla increíble. ¿Y escribían desde dónde? Pues desde contextos súper variados, palacios, cárceles, en pleno exilio, y es probable que muchos ni siquiera se vieran a sí mismos como autores de un libro sagrado, en el sentido moderno. Estaban respondiendo a su momento. Entiendo. ¿Y qué pasa con figuras como Moisés? Tradicionalmente se le asocia con todo el Pentateuco. Sí, la tradición es muy fuerte en eso, pero la investigación académica moderna sugiere un cuadro más complejo. Se identifican como distintas fuentes o tradiciones dentro de esos libros: la yavista, la elogista, la sacerdotal, la deuteronomista. Suena complicado. Lo es un poco, pero básicamente refleja que hubo distintas manos, distintas épocas, distintos énfasis teológicos que se fueron entretejiendo. No es que anule la importancia de Moisés, pero sí muestra una autoría más colectiva, más evolutiva. Claro. Y ya en el Nuevo Testamento pues tenemos figuras clave: Pablo, Lucas, Mateo, Juan, Pedro, escribiendo sus cartas y evangelios entre los años 50 y 100 de nuestra era, más o menos. Entonces, esa idea que a veces se tiene de un dictado divino, palabra por palabra, como que no encaja mucho con esta historia tan humana, ¿no? Tan extendida en el tiempo. Exacto. Parece que fue un proceso mucho más orgánico, colectivo. Los textos se copiaban, a veces se adaptaban a nuevas situaciones, se corregían errores de copia, se traducían. Y se discutían, supongo. Muchísimo. Se discutían en las comunidades. Piensa en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos es de alrededor del año 70, pero el Apocalipsis de Juan puede ser del 95. Son décadas de diferencia,
contextos distintos. ¿Y cómo se decidió al final qué libros sí entran en la biblioteca y cuáles no? Eso del canon. Pues tampoco fue un decreto de un día para otro, fue otro proceso largo. Para el Antiguo Testamento hebreo, digamos que hubo un consenso bastante general hacia el siglo I después de Cristo. Ya. Para el Nuevo Testamento, aunque muchos libros ya eran súper aceptados desde antes, las listas más formales, las que se parecen más a lo que tenemos hoy, son posteriores, del siglo IV, como la del Concilio de Cartago en el 397. Pero fue más un reconocimiento de lo que las comunidades ya usaban y valoraban. Un proceso de recepción, entonces. Justo, de recepción y de conocimiento comunitario. Y a toda esta mezcla le sumamos los idiomas originales, hebreo, arameo, que era el idioma que hablaba Jesús en su día a día, y el griego koiné, el griego común del Imperio Romano para el Nuevo Testamento. Exacto. Y esa mezcla de lenguas es otra prueba de que estamos ante textos vivos, dinámicos, que dialogaron con su mundo, con su historia. No es un bloque de mármol caído del cielo. Claro. Con todo este trasfondo tan humano, tan histórico, ¿cómo entra ahí la dimensión divina? ¿La inspiración? Esa es la gran pregunta teológica, ¿no? La visión más común en muchas tradiciones de fe no es la de un dictado mecánico, como si Dios le dictara a una secretaria, Entiendo. sino más bien una inspiración divina que actúa a través de personas reales, con sus propios estilos, sus limitaciones, su lenguaje, su contexto histórico. Como una colaboración. Podríamos verlo así. Se cita mucho ese pasaje de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice algo como: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia». O sea, la inspiración no anula lo humano. No, lo integra, reconoce ambas partes, la iniciativa divina y la participación humana real, con todo lo que implica. Entender todo esto, ¿qué cambia en cómo nos acercamos hoy a la Biblia? Yo creo que cambia muchísimo. Pasamos de verla quizá como un libro un poco mágico o un manual de reglas intocable y hasta intimidante, Sí. a verla como el registro de una conversación. Una conversación profunda, a veces tensa, siempre apasionada, entre seres humanos y su búsqueda de lo divino a lo largo de milenios. Una conversación llena de fragilidad humana, pero también de esperanza, de búsqueda de sentido. Exacto. Te invita más a explorar, a hacer preguntas, a meterte en las historias, que simplemente a memorizar versículos sueltos. A buscar esas voces humanas, sus conflictos, sus esperanzas, y preguntarnos qué nos dicen hoy. Justo eso, redescubrir la humanidad que late dentro de lo sagrado. Y bueno, esto es solo rascar la superficie, ¿verdad? Cada libro, casi cada pasaje, tiene su propia historia, su porqué. Definitivamente. Hay muchísimo por explorar. La invitación entonces es a eso, ¿no? A no quedarnos con la primera impresión, a seguir indagando con respeto, con curiosidad. Con mente abierta y con ese deseo de ir siempre un poquito más allá. Pues les invitamos a seguir explorando con nosotros en Más allá del libro.